Buenas tardes, damos inicio a nuestro módulo Fundamentos Biológicos de la Educación. En la semana 4 vamos a estar trabajando el tema dificultades en el aprendizaje que afectan las diferentes etapas evolutivas del proceso de los niños, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las dificultades en el aprendizaje, vamos a hablar de 5 grupos diferenciados, ¿sí? Un poco de cada uno de ellos para que podamos ir conociendo también cuáles son estas dificultades en el aprendizaje. Las dificultades en el aprendizaje forman parte de la psicología de la educación y de la psicología de la instrucción y constituyen una parte de la aplicación profesional, ¿sí?, del docente. Es importante que el docente maneje, siempre hablamos de esta cuestión importante con relación al el maestro tiene que ser conceptual, tiene que ser procedimental, tiene que ser actitudinal, tiene que ser un ser humano competente, ¿sí? Entonces es importante que el maestro maneje estas teorías que hablan sobre las teorías del aprendizaje, de manera que pueda ser capaz de identificar las dificultades que tienen sus estudiantes. Porque si el maestro no conoce estas teorías, no conoce condiciones diferentes, no conoce que un alumno puede verse, entre comillas, normal, pero tiene una condición diferente, si no tiene ese manejo conceptual, si no está capacitado, si no está instruido, no va a poder identificar estas señales, ¿sí? Bueno, tenemos entonces problemas escolares, bajo rendimiento escolar, dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, discapacidad intelectual límite, ¿sí? Bueno, en cuanto a los problemas escolares, afectan de modo leve y puntual al aprendizaje de conocimientos, de procedimientos, como por ejemplo estrategias de comprensión lectora, de composición escrita, de solución de problemas o de algoritmos, que normalmente con un acompañamiento pedagógico tanto en la escuela como en la casa, esos problemas escolares que son puntuales se pueden ir subsanando, ¿sí? No es menos importante que los otros, pero son leves, es decir, son temporales, siempre y cuando se atiendan esas necesidades educativas, por supuesto, ¿sí? Y nuevamente es importante recalcar que el maestro que está atento al proceso de los estudiantes va a poder fijarse, ¿sí? Porque al corregir las tareas, bueno, una vez pudo equivocarse, puso mal un número, una letra, un signo, un símbolo, pero si es constante, entonces ya debe llamarnos la atención, ¿verdad? Bueno, bajo rendimiento escolar es un déficit grave de aprendizaje escolar con relación a los conocimientos, procedimientos y actitudes con un retraso de nivel estimado entre 2 y 4 cursos escolares. Es decir, si está en cuarto grado, tiene un nivel de aprendizaje de segundo grado, ¿sí? Es decir, que tiene dificultades ya en cuanto a la adquisición de esos procesos anteriores. Lastimosamente, este déficit grave también, muchas veces por falta de atención del maestro,
por falta de acompañamiento en las familias, se va arrastrando hasta el noveno grado y en el peor de los escenarios hasta el tercer curso de educación media, lo que provoca el alto índice de analfabetos funcionales. ¿Sí? Nuestras instituciones educativas tienen muchos alumnos que algunos ni siquiera saben leer, no saben escribir, por lo tanto, no tienen esa comprensión, eh, no tienen la capacidad de interpretación tampoco, porque sabemos que si leemos y escribimos, bien, pero existe otro proceso también importante que es el de interpretar, inferir, contextualizar. Y si no tengo esas habilidades, quiere decir que los procesos que intervienen para el logro de eso no se trabajó en las aulas, ¿sí? Y no se trabajó durante todo el periodo escolar, ¿sí? Porque desde el nivel inicial todavía no leen, no escriben a perfección, pero ya se van asociando las imágenes, se van construyendo cuentos en forma verbal, es decir, todos esos procesos anteriores se debieron hacer y no se hicieron, o si se hicieron, no se le dio la debida atención ya al niño que tiene dificultades. Por eso es importante desde tempranas edades ir descubriendo cuáles son las falencias que tiene a nivel académico y por supuesto también a nivel afectivo el niño. ¿Sí? Bueno, dificultades específicas de aprendizaje. Es un término específico que se refiere a un grupo de trastornos que se manifiestan como dificultades significativas en la adquisición y el uso de la lectura, escritura, cálculo y razonamiento matemático, y aquellas otras tareas en las cuales estén implicadas las funciones psicológicas afectadas. Imaginemos un niño que está, a ver, primer grado es el proceso donde empieza la lectoescritura, los trazos más consistentes, ya unimos las sílabas un poco más complejas, combinadas, y bueno, de un 100% el 70 arrancó y ya sabe, mamá me ama, mamá me mima, todas esas cuestiones de combinaciones. Y existe el 30% que se quedó en el rincón del olvido diciendo, ah, bueno, seguramente ellos no pueden luego, no, él no aprende, su mamá no vive con él. Hay un montón de factores que influyen en que ese 30% no esté arrancando, ni siquiera arrancó, no es que está en el medio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Maestro, maestra, dice, ah, bueno, totalmente identificados quiénes son los alumnos que tienen esas dificultades. ¿Y qué hacemos? Llamamos a entrevista, vemos si los padres saben o no saben de cuál es la condición que tiene el niño, porque también tenemos este escenario que la mamá sabe, pero no acepta. La mamá sabe, pero no cree. Ah, no, porque no quiere hacer nomás. Do ya posee, dicen. Pero no es que no quiera hacer. Claro que quiere hacer, pero no sabe, no puede. ¿Y qué es lo que necesita? Necesita ayuda, ¿sí? Entonces es importante también identificar primero, luego comunicar a quien corresponda y luego trabajar en forma conjunta. Porque los niños sufren muchísimo cuando ven que el otro sabe
ya hace, ya está súper encaminado y él no. Y encima de todo esto, que no es encaminado, que no sabe hacer, siente que no es importante lo que a él le pasa. Y no debería ser así, ¿sí? El proceso es importante acompañarlo. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un poco más complejo, ¿sí? Doputai, dicen, no se queda, no entiende. Un segundo no se puede quedar sentado en la silla. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Parece que tiene clavos la silla. En realidad, los clavos están en el cerebro, haciéndonos una imagen rápida. Es como que está así, a 1000 por hora, pero no es porque no quiere sentarse, sino que le cuesta, ¿sí? De ahí la importancia de poder identificar. Bueno, ¿por qué no puedes sentarte? Le va a responder, porque no puede. No puede porque está súper acelerado, pero no es maldad, no es berrinche, no es desobediencia, es hiperactividad. Entonces, por eso insisto mucho en la necesidad de que el maestro esté capacitado. Bueno, una vez que vos identificaste, nuevamente la entrevista. Él tiene algunos inconvenientes para trabajar en casa. Sutilmente vamos preguntando. Hay mamás que te van a decir directamente, ¿sabes qué, profe? Él tiene un diagnóstico, déficit de atención y TDAH. Perfecto, lo trabajamos. Trabajan sus terapias externas y lo complementamos en la escuela. Necesitamos voluntad y necesitamos preparación para eso. Bien, el trastorno por déficit de atención y TDAH se caracteriza por déficit de atención sostenida, le cuesta mucho, y dividida, dominante y en dos tipos de tareas. Actividad motriz, no se queda, no se queda, no se queda. Está ahí saltiteando, está de un lugar a otro, no puede quedarse mucho tiempo quieto. Impulsividad, todo quiere rápido, se enoja y tiende a tirar cosas. Entonces, no es maldad, no es ser maleducado, es hiperactivo. Dificultades específicas en el aprendizaje que mayormente están relacionadas por la falta de atención, ¿sí? Yo estoy explicando algo y obviamente si no tiene un grado de concentración normal, como le llamamos, no va a poder captar todo ese proceso explicativo. Con frecuencia cursa juntamente con trastornos en el desarrollo del lenguaje. La adquisición del lenguaje también se hace un poco más difícil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos enseñando a hablar, lo que hablamos también en fonoaudiología, tengo que estar atenta al movimiento de la boca, cómo suena la Z, cómo suena la L, cómo pongo la boca cuando voy a pronunciar la L, que le hacemos el conito con la lengua. O sea, son varios puntos importantes que si no está atento, le va a costar mucho más. ¿Cómo vamos a unir la M con la A? Porque cuando yo le voy a agarrar la mano para hacer la M, él ya está mirando a otro lado o ya no se quiere sentar más. Entonces, tiene mucho que ver también con eso. Y la discapacidad intelectual límite ya es más grave, ¿verdad? Pero la capacidad intelectual general significativamente inferior al promedio. Las limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia de al menos dos de las habilidades, de las siguientes habilidades: comunicación
cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales interpersonales, uso de recursos comunitarios, el autocontrol se hace bastante complicado también, las habilidades académicas funcionales, el trabajo, el ocio, salud y seguridad. Es, es un estado bastante complejo, pero que también merece respeto, también merece ser integrado al grupo en la medida de sus posibilidades, en la medida que pueda ir incorporándose también en esos procesos normales que le llamamos igual, porque hablábamos también de lo que es la diversidad. Tenga una discapacidad intelectual, sigue siendo un ser humano que merece ser parte del conjunto, ¿sí? Bueno, y esto se da en el inicio de la infancia, en cualquier caso anterior a los 18 años, ¿sí? Bueno, con relación a todos estos, eh, a estas dificultades en el aprendizaje, planteamos el siguiente trabajo, eh, el trabajo 4, que va a consistir en aplicar esto que estuvimos viendo. Bueno, seleccionar actividades que promuevan la inclusión de los estudiantes, de los niños con dificultades de aprendizaje. ¿De qué manera podemos incluirlos en algo que debería ser normal? ¿Sí? De hecho, que todos los niños que tienen dificultades no va a captar de la misma manera. Pero ¿qué hacemos nosotros los maestros que lo incluimos? Preparamos fichas de trabajo en forma independiente, individual, mejor dicho, de acuerdo a lo que ese niño puede hacer, ¿sí? Tengo la letra A, bueno, los otros niños ya están haciendo los trazos, ya tienen más afianzado el movimiento de la mano, ya tienen mejor agarre, genial. El niño que tiene dificultades en esta área, bueno, no puede hacer todavía trazos. ¿Y qué hago? Antes de escribir, hago rasgado, pinto, toco, agarro, ¿cómo es? Plastilina. Bueno, ¿qué hago? Me tomo el tiempo, me siento con el niño, bueno, vamos a hacer la A, no vamos a hacer el trazo, pero la conciencia fonológica también es importante. ¿Cómo dice la A? A, y le voy poniendo en la mano, puedo ponerle una rayita, luego le hago otra rayita con el otro dedo y le pongo A. Creatividad y voluntad es lo que tenemos que tener, ¿verdad? Bien, también vamos a mencionar técnicas de enseñanza, sistemas de evaluación, recursos utilizados, la pertinencia de lo expuesto en el trabajo y la entrega en el tiempo establecido. Bien. Y como trabajo final, vamos a realizar una revisión bibliográfica respecto a las medidas preventivas fundamentales para preservar la salud
en los diferentes periodos de edades y de etapas de la educación sistemática, desde el preescolar hasta la primaria o educación escolar básica, que le llamamos hoy, ¿sí? Bueno, de esta forma damos cierre al módulo, ¿sí? Fundamentos de la biológicos de la educación. Que tengan un buen resto de jornada. Nos encontramos próximamente. Hasta luego.